Los sistemas de tratamiento con biomasa fijada o fija nace de una observación de la naturaleza. Y aquí probablemente ustedes lo han visto, sí, no, que probablemente sí lo han visto. Ustedes ven que cuando están en los ríos generalmente hay zonas donde hay roca. En esa roca obviamente hay aireación porque donde pasa el agua, ¿cierto? Hay turbulencia y la misma turbulencia genera aireación. Pero, ¿qué es lo que ven pegado a la roca? Están resbalosas, ¿cierto? Sí, verde, tienen justamente musgo, microorganismos que están ahí. ¿Y esos microorganismos qué comen? Lo que va en el agua. Por lo tanto, utilizan como fuente de carbono, para decirlo de alguna manera, los sistemas, ¿cierto?, de masa orgánica que está disuelta en el agua, suspendida en el agua, generalmente disuelta, y la utilizan como biomasa. Visto esta observación, entonces, a alguien se le ocurrió, bueno, hagamos lo mismo, pero en un sistema donde yo pueda controlar las condiciones. Entonces, lo que se hace acá es que hay un estanque que está lleno con bolones con piedra, en la cual en la superficie de esta, ¿cierto?, hay biomasa fijada. Y el agua a tratar simplemente entra por la parte superior a la forma de una ducha. ¿Cuál es la idea que entra a la forma de una ducha? Que el agua se oxigene a medida que va pasando, ¿cierto?, por el medio. Entonces el agua entra por oxígeno al medio, pasa por este, voy a llamarle filtro de piedra, no un filtro, porque no es necesariamente un filtro para filtrar. Entonces pasa por este lecho de piedras y al hacer esto, obviamente entonces la materia orgánica que va en el agua, que entra en la forma de lluvia, es consumida por este tipo, digamos, de tratamiento. O sea, también se le conoce como filtros biológicos, aunque en rigor no es un filtro, se llama filtro porque simplemente filtra la materia. Ahora, ¿de qué depende el largo del lecho? Depende de la DBO que se esté tratando. Si la DBO es muy alta, hay mucha carga orgánica y por lo tanto el largo del lecho tiene que ser más largo. Valga la redundancia, el largo tiene que ser más largo. La longitud, para no ser redundante, es más largo. Estos sistemas trabajan en continuo. ¿Qué significa esto? Que no necesitan estar estacionados. En el caso de muchos sistemas biológicos con biomasa suspendida, el tratamiento se llama, es estacionario, vale decir que se trata, está ahí un tiempo, vuelve, ¿cierto? Llega a otra colada, se trata hasta un tiempo. En cambio acá el sistema es continuo, vale decir que el agua va pasando y sale el agua depurada en la parte inferior. No trabajan en forma inundada. ¿Qué significa esto? Que no están sumergidos en agua. Por lo tanto, la transferencia de oxígeno no es tan crítica porque se le incorpora acá. Cuando es literalmente una ducha, a la que incluso tú le puedes agregar, a esa misma, le puedes agregar un sistema donde oxigenas el agua para el sistema. Este es uno, y obviamente, como digo, observación de la naturaleza. El otro son los famosos contactores rotatorios. Estos también son sistemas SDF, y aquí el agua pasa, digamos, a través de, aquí ven con los microorganismos, ¿cierto? Y lo que hay acá literalmente son tambores que van rotando. Esto va rotando, un tambor rotatorio, un tambor giratorio, que están semi-sumergidos en el agua, ¿vale? Es decir, hay una parte que está debajo y otra parte que está en la parte superior. Y aquí tienen una malla en la superficie. Y en esa malla va fijada la biomasa que va a tratar, ¿cierto?, el agua. Entonces, al ir rotando estos filtros rotatorios, contactores rotatorios, cuando se sumergen en el agua, o cuando están en la parte aérea, cuando están en la parte de arriba, estos microorganismos que van a trabajar respiran, se oxigenan y luego se sumergen y trabajan con el resto de oxígeno, ¿cierto?, que ellos tienen. Luego vuelven, respiran nuevamente, ¿cierto?, se sumergen, trabajan y hacen ese trabajo en forma de filtro rotatorio. Y también es un sistema continuo, pero no es en forma vertical, entonces no tengo que controlar necesariamente la altura, ¿cierto?, del techo o
la altura del reactor para controlar esto, sino que simplemente incluso lo que puedo hacer es, si todavía la DBO es alta, simplemente la vuelvo atrás y la vuelvo a pasar al sistema. Aquí no necesito oxigenar porque el oxígeno lo toman en la superficie. Una empresa que estaba acá en Talca tenía problemas con este tratamiento, digamos. Funcionaba al principio y luego caía. Bueno, la razón fue la siguiente. El sistema estaba colocado directamente al sol y en el verano le ocurría más esto. Directamente al sol. Y resulta que al estar directamente al sol, la zona, cuando tenían que ir a la zona del óvila, ¿cierto? 11:45, no es bien, lo coloqué ahora. Entonces quedaba expuesta al sol, y el sol en el verano con radiación ultravioleta demasiado alta, sobre todo en esa época, ahora ya se ha cerrado un poco la capa, mataba a los microorganismos. Entonces, ¿cuál fue la solución? Se le colocó un techo. Y listo, paró el sistema. Este es súper simple, digamos, de tratar. Lo que sí, la materia orgánica que aquí va creciendo sobre la misma, porque va creciendo la materia orgánica, se va multiplicando. Entonces aquí tienen unas paletas, una especie de cuchillas aquí arriba. Entonces cuando se sobrepasa, la cuchilla retira el lodo en la parte superior, como quien va afeitándola, y va retirando por lo tanto los lodos en este sentido, y se recogen los lodos en esa... y no se acumulan los lodos aquí abajo. Aunque hay alguna cantidad de lodos que se pueda generar, pero es pequeña. Entonces el lodo simplemente se retira en la parte superior. Bueno, hay no maravilla. ¿Cuáles son los problemas que tiene esto o cuál es la sensibilidad que tiene? Son sensibles a cambios de pH, temperatura y carga. Cuando son sensibles a condiciones de temperatura, pH y carga, es necesario nuevamente entonces recurrir a un tanque de ecualización, sobre todo para controlar la carga. Las razones son estas. Una empresa, una industria por ejemplo, no procesa durante todo el día la misma cantidad de insumo. Voy a colocar aquí 0,24 horas. Voy a colocar acá la DDO. O sea, con esto estoy midiendo la carga de oxígeno. La cantidad de DDO, por lo general, se ubican, aquí están las 12, es esta la cantidad de DDO. Hay una zona alta, una zona baja, y luego vuelvo a subir para tomar este sistema. ¿Qué significa esto? Que alrededor de las 3 de la tarde está la mayor cantidad del proceso, y por lo tanto es donde tiene mayor cantidad de DDO. Resulta que en tanto los sistemas, incluso en el sistema suspendido, y también acá, aunque acá es más sensible, la materia orgánica, o sea, la materia biológica, que es la célula que está degradando la materia orgánica en presencia de oxígeno, se acostumbra, no es académicamente correcto en este caso, asumen cierta condición de régimen de alimentación. Entonces, están acostumbrados a comer, no sé, yo me puedo comer 2 completos. Si me como completo, a lo mejor quedo con hambre. Ahí está, mira, tengo todos los mecanismos ahí fuera de... Entonces, me puedo comer, a lo mejor si me como completo, a lo mejor quedo con hambre. Pero si me dais 10 completos, me voy a comer los 2. Me van a sobrar 8. Acá ocurre lo mismo. Entonces lo acostumbramos a comer 5 completos. Pero ¿cómo lo hago, cierto? Cuando tengo 2 completos, cuando tengo 10 completos. Entonces lo que lo hago simplemente, lo mando esto a un estanque durante 24 y acumulo, según la velocidad de tratamiento, voy acumulando el agua que está ahí. Entonces de esta manera, cuando está la carga baja o la carga alta, esto simplemente igualiza la carga a una determinada DDO. Y de esa manera entonces puedo trabajar este sistema o el sistema del sistema suspendido, pueden trabajar en régimen. Porque no es lo mismo si tú le colocas mucha carga orgánica a degradar al sistema, se va a saturar el sistema. Es más, probablemente se vuelven hasta flojos, entre comillas, la materia que está degradando el medio. Pero no solamente sirve para ecualizar, ecualizar la DDO, este tanque de ecualización, sino que también, como ya lo comentamos, también puede ecualizar el pH
De manera que yo a ese sistema le mando siempre el mismo pH. Ese es el papel, digamos, con él. Bueno, estos son los dos sistemas, digamos. ¿Cómo se llama el otro, perdón? El SBS. O sea, no, el que tuvimos antes de El otro, ¿cuánto es? Filtro biológico se le llama. Ah, sí, así se le llama. Filtro biológico. Yeah. Ese es el nombre que reciben técnicamente el sistema. ¿Saben dónde hay este tipo de filtros biológicos también? Aunque el proceso ahí es de tipo anaeróbico. ¿Ustedes conocen el sistema de pozos secos, de ciertos pozos profundos? No, pozos de tratamiento, los que se hacen en las casas, en los campos, te hacen un hoyo, ¿cierto? Sí. Colocan ahí, y hay otros donde le colocan piedra, tienen dos. Pero ahí ese trabaja en forma inundada, por lo tanto la cantidad de oxígeno es baja, y por lo tanto la degradación es de tipo anaeróbica, pero degrada, de tipo anaeróbica. Tienen un tubo arriba que tú lo colocas, que si yo, generalmente desagradable estar cerca de ese tubo porque los procesos de tipo anaeróbico generan muchos sulfuros o mercaptano y son bastante poco agradables, digamos, para el. Por eso que se colocan en un sector lejos y se colocan al viento. Es un sistema, trabaja muy parecido a esto, pero ese trabaja inundado, porque trabaja, digamos, debajo del agua. En este no trabaja inundado, esa es la gracia de este, por lo tanto el sistema de tratamiento es de tipo aeróbico, en ese medio. Y estos son los dos tipos, digamos, que tenemos de tratamiento. Bueno, y después, es cierto, ya que lo dejamos para acá, porque ya llegó la hora, el sistema de tratamiento terciario que ya son químicos. Ya vimos entonces cuáles son las fragilidades, las ventajas de lo biológico y sabemos también cómo solucionar este tipo de sistema. Ok, para el